Bueno, Sebastián, bueno, entonces somos tocayos, pero bueno, hoy es 24 de marzo y hay una cosa que se habla que siempre es de la muerte, de la desaparición. Hay un cuento de Borges que a mi papá le gustaba mucho que se llama Desche Requiem, que él Ujú. habla de la muerte y demás. Borges, la política medio le pasaba por el costado, pero ¿qué se puede decir de Borges, del cuento El Minotauro y de Desche Requiem, para contextualizarlo con este 24 de marzo? Mirá, la pregunta está muy buena. Vamos a tener en cuenta que si bien, como vos decís, a Borges parece que la política le pasaba por un lado, la política le preocupaba también porque todo creador hace política, ¿no? Así no tome una postura clara o, por decirlo de una manera, no se embandere con un partido político, el arte siempre es político, es una dimensión del arte, ¿no? La política. En segundo lugar, los dos cuentos que citás tienen por característica justamente eh, dos instancias absolutamente diferentes de la historia de la humanidad. La primera, la del Minotauro, pensemos, hay un ser encerrado que está visto como un monstruo, que es un peligro para la sociedad, pero que a la vez, narrado desde su punto de vista, uno comprende que este hombre, este monstruo, por decirlo de una manera, eh, encierra valores muy positivos. Él en realidad lo que busca es acercarse a los demás. Al principio tiene una actitud aristocrática, dice soy hijo de un rey, ¿no es cierto? Soy de alguna manera diferente, se siente superior a los demás, pero a la vez está necesitado de la, por decirlo de una manera, de la compasión de los demás, ¿no? Él dice, no salgo a matar, lo que pasa es que el horror de los que se presentan al laberinto lleva a que creyeran que él los quiere atacar, claro, nos imaginamos a ese ser monstruoso y están todos horrorizados y creen que se los va a comer, cuando en realidad él busca un acercamiento. Es decir, el malentendido, podríamos decir, ¿no? Y en esa vida está buscando a alguien que lo libere, un libertador. ¿Cuándo llegará el libertador, no? Que me saque de esta vida, que termina siendo Teseo, ¿no es cierto? Es decir, Borges relee el mito de una manera mucho más polémica, porque lo pone desde el punto de vista de aquello que consideramos el enemigo natural, en realidad es tan idéntico como nosotros, tan humano como nosotros. Y en el segundo cuento es aún más polémico, porque Deutsche Requiem es un cuento en el que un personaje del nazismo, de las SS, podríamos decir, ¿no? Narra también vive un calvario interno, ¿no? Pero nos iríamos por las ramas, narra su propia derrota, ¿no? Y la victoria en esos dos sentidos. Porque el nazismo fue derrotado, pero ganó en muchos aspectos, nos dice Borges, ¿no? Estoy eh, citando de memoria, pero la idea de que hay algo que ha vencido, que es la violencia, ¿no? La violencia sobre toda forma de diálogo, sobre toda forma civilizada, por decirlo de una manera, se ha impuesto. Es decir, quienes me vienen a vencer, porque lo van a matar, él ha sido miembro de un campo de concentración, ¿no? Un funcionario de un campo de concentración, lo están juzgando y lo van a condenar a muerte. Y de alguna manera eso es también un triunfo de la violencia más allá. No tendré miedo, dice, ¿no? Es decir, es algo que también tiene un discurso político notable. Hay un Borges que toma, dice, yo he sido uno de los principales enemigos, por decirlo, críticos de la Alemania del momento, y sin embargo, Borges sabe que Alemania, además del nazismo, Alemania es Goethe, es Beethoven, son los grandes artistas y los grandes pensadores, los grandes filósofos, ¿no? Hegel, Schopenhauer, Marx mismo. Es toda una tradición que
eh, no hace a una sola versión de Alemania, es una Alemania compleja la que está tratando. Y lo hace desde el punto de vista de un nazi, es decir, una mirada muy original en ese sentido, que revela en este personaje Surlinde se llama, ¿no? Un apellido que cuando uno lo busca hacia atrás, él mismo lo dice, han sido todos militares destacadísimos de las distintas guerras, ¿no? De la Alemania prusiana, de la Alemania del Segundo Reich, es decir, han sido personajes notables, y él ahora participa del Tercer Reich, ¿no? O sea, hay una estirpe en ese sentido que parece llamarlo. Es un hombre que hubiese sido un delicado, ¿no? En muchos aspectos, pero bueno, el tiempo lo arrastró a vivir una edad de horror, ¿no? Es la circunstancia de Ortega, digamos. Las circunstancias, sí, exactamente. ¿Cuántas veces determinan, no es cierto?, las acciones de los seres humanos de manera horrible, ¿no? En muchísimos casos. Y a veces grandiosa. En el caso de Jorge Luis Borges, cuando hablábamos de la circunstancia, él en algún momento decía que la democracia era el abuso de la estadística, porque cuando tenía esa cosa ciertamente un tanto aristocrática, pero la circunstancia también se supo adaptar cuando fue al juicio de las juntas y escribió un cuento sobre Basterra, que es bastante bello. Digamos que lo que tenía era una cosa, más que con hombre conservador de derecha, era un decimonónico, era un hombre que le gustaba la Belle Époque, digamos, que quería volver Sí. al cuello de palomita y al bastón, digamos. En algún momento alguien dijo era un victoriano, ¿no es cierto? En su comportamiento. De hecho, por ejemplo, las citas a Spencer, un filósofo del siglo XIX que es un liberal clásico, por decirlo, el hombre contra el Estado, escribió, ¿no? Spencer. Eh, yo pienso que Borges en ese sentido es ese liberal clásico que espera que el Estado sea algo pequeño, que no se involucre con la vida de los ciudadanos, ¿no? Que no esté sobre la vida de los ciudadanos. Él lo vive como si fuera una intromisión a la vida privada, por decirlo de una manera. Pero es verdad lo que decís, creo que debe haber sido para él un enorme desengaño esas Fuerzas Armadas que admiraba en cierto modo, porque tenía un contacto notable con sus antepasados, ¿no? Que habían sido militares, muchos de ellos. Debe haber sido un enorme desengaño comprender que las Fuerzas Armadas se habían convertido en una máquina de exterminio, ¿no? Y no eran ese principio un poco superior que por ahí Lugones había querido ver allá por los años 30. Pero bueno, logró al menos comprender esa dificultad, ¿no? Hay que tener en cuenta también, Sebastián, que Borges era un profundo antiperonista, y para entender ese antiperonismo de Borges hay que meterse en un Borges que fue degradado por el peronismo, ¿no? Entonces su madre fue presa, había cuestiones de piel, ¿no? Más constantemente. No era el modelo que él por ahí pensaba que podía llevar adelante un país, ¿no? Sí, sí, comparto con vos, es un escritor que tiene mucho de decimonónico, pero que también revolucionó la forma de escribir del castellano, ¿no? Sobre la base de algo que es un conocimiento de la literatura europea muy fuerte. Es un europeo también, ¿no? Nuestra literatura tuvo una marca europea, europeísta muy grande en esa época. Hay grandes escritores que se formaron en ese sentido. La Argentina misma, ¿no? Tuvo una mirada muy europea. En un momento. Nos sentíamos, al menos Buenos Aires, creo que se sentía un barrio de París, ¿no? Había se educaba también en eso, ¿no? Éramos algo diferente. De alguna manera, eh, digamos, podemos decir que también toda esa generación de la Belle Époque, cuando ve que el pueblo sale debajo de las piedras el 17 de octubre de 1945, ahí se ve como rechazado, porque ellos
claro. Tienen todos los estilos aristocratizantes. No le gustaba el fútbol a Borges, tenía un rechazo por el tango porque le gustaba la música clásica. Tengo entendido que tenía una fascinación por el cine mudo. Le gustaba a Borges, Ujú. como que Sí, esa cosa de que el sonido molestaba, eso que los viejos directores claro, decían. Entonces, exacto, claro. de alguna manera se puede decir que en esa Argentina, en esa Argentina en los 2030 es donde empieza a aparecer el ruido, que podemos decir la participación de plebeyas, que digamos, la otra cara de la moneda Borges sería Art, por ejemplo. Sí, sí, ¿por qué no? De hecho, en su propia vida son dos vidas totalmente distintas, ¿no? La vida de Art es una vida, primero, breve, y segundo y fundamental, la vida de un hombre que vino desde abajo, ¿no? Que cursó hasta cuarto grado, que se podría decir que tenía una formación incompleta, que la formación que se dio se la dio él con muchísimo esfuerzo, que, que vivía en el mundo del periodismo, o sea, de la acción cotidiana, muy, muy presente, con una literatura de antihéroes que también lo enfrenta a Borges, ¿no? Borges está buscando un arquetipo del argentino. Por eso esa idealización que hace del gaucho y que hace del compadrito, es muy probable que no haya sido así, ¿no es cierto? O que lo fue en algún caso, pero con toda la admiración que siento hacia la literatura gauchesca y demás, y sobre todo hacia nuestro poema máximo, pero Borges quiere mostrar también un símbolo, un arquetipo en estos personajes que ya no están, es decir, están perdidos, el gaucho, el compadrito están perdidos, y por eso ese gusto también por el tango de comienzo de siglo, ¿no? Él decía que el tango se había muerto hacia la década del 20, cuando es el momento en el que uno diría empieza el esplendor del tango. Bueno, claro. Eso no le quitó también después escribir las famosas milongas, que son bastante sencillas y que si uno las lee, nota inmediatamente, las lee o las escucha, ¿no? Con la versión de Astor Piazzolla, las descubre que en esos textos hay un personaje central, ¿no? Que es el compadrito, el hombre que muere por una serie de principios, ¿no? Eh, Muraña, ¿no es cierto? Estos personajes que forman parte, Chiclana, Jacinto Chiclana, son arquetipos de un mundo que se dio, esto reconozcámoslo también, Sebastián, se dio en la época de Irigoyen, porque Borges era irigoyenista. En los años 20, Borges era irigoyenista y furibundo irigoyenista, ¿no? Uno lo ve en Fundación Mítica de Buenos Aires cuando describe el almacén, ¿no? Y dice, todos opinaron Irigoyen, ¿no? Es decir, el pueblo estaba en eso, y él también. ¿Qué ocurre? Que en la década del 30, Borges empieza a vivir un desapego de ese nacionalismo irigoyenista. Bueno, está muerto Irigoyen, ¿no? El radicalismo se ha convertido en otra cosa, hay otra cosa, creo que queda en el aire en ese sentido, y él se va desapegando de esto, de forma tal que el peronismo, como vos decías, cuando aparece el peronismo en la calle, como nuevo dueño del movimiento popular, bueno, es incomprensible para Borges, ¿no? El irigoyenismo todavía le fue más comprendido, pero el peronismo fue algo absolutamente opuesto, ¿no? Para él. Que todavía en Irigoyen era el comisario Balvanera, Claro, todavía hay siglo XIX. Abelardo sí, Ramos dice, totalmente. Un hacendado, claro, claro, el hacendado, el chacarero, el hombre que estaba ligado también exacto, al trabajador rural, al compadrito, al hombre que venía del interior para incorporarse a la ciudad. Es decir, claro, es distinto, es distinto. No Perón es ya es siglo XX, como diría Abelardo Perón es Ramos. el siglo XX, Perón es el proletariado, Perón es el nuevo obrero industrial, es, es otra la mirada, ¿no? No es el campo, no es esta cosa de todavía. El compadrito es el hombre de campo trasladado a la ciudad, para resumirlo en un aspecto. Es el hombre que mata a cuchillo, ¿no?
Es decir, es algo, no es el arma de fuego, es distinto. Y creo que esa visión del siglo XIX, por eso muchos textos suyos van hacia esa etapa, incluso poemas y demás, hablan de una época todavía de enfrentamiento de valor, ¿no? Que él valora, ¿no? De alguna manera, digamos, la historiografía, o por ejemplo, Adamowski y demás, han como sostenido lo que vos decías sobre el tema que el gaucho es más una invención literaria, digamos, de esos sectores que quieren anclarse al pasado y no ven el paso de los tiempos, digamos. Cuando Lugones ante el Tano se queda con el gaucho. Obvio, Eh, claro. Podemos decir que, digamos, digamos, el gaucho primero es un poco raro que decir, pero el gaucho primero es reivindicado por la derecha y después recién la izquierda, en la década del 60, 70, tomará al gaucho, digamos, primero por la derecha y Sí, después por la izquierda el gaucho. sí, sí, sí. Bueno, el momento de consagración del Martín Fierro como poema viene de la mano de Lugones, en El Payador, en 1913. Hasta ese momento el Martín Fierro era un poema popular ligado a, al recitado, por decirlo de una manera, y entra en el gran salón de la mano de Lugones, el poeta nacional, ¿no? En ese momento. Un hombre que todavía no estaba tan a la derecha como después, mucho en los años 20, ¿no? Pero que, sin lugar a dudas, venía desde la izquierda, ¿no? Hizo todo el recorrido. Había sido un anarcocomunista en La Montaña, en el periódico La Montaña, y de pronto pasa a ser una especie de liberal rockista en un momento para empezar a abrirse hacia una postura mucho más ya de derecha, por decirlo de alguna manera, autoritaria, ¿no? En algún sentido. Sin embargo, también Lugones es otro de los escritores estigmatizados, ¿no? Porque eso no le trajo nada bueno a él. En sí era un gran escritor. Su prosa es algo increíble, la poesía siempre es valiosa, tiene grandes poemas, pero los ensayos de Lugones son exquisitos. El ensayo sobre el Martín Fierro es exquisito, más allá de que uno no comparta, o sí, o por parte, pero es verdad, claro, hubo una idealización del personaje que ya no existe. Hay una idealización del personaje que no está, del mismo modo que después lo va a hacer Borges con el compadrito. ¿No? Hay una idealización, sin lugar a dudas. Porque frente al inmigrante, claro, que ya había sido denunciado por Cambaceres, ¿no? En La Sangre, la novela tan terrible sobre los inmigrantes, se veía un peligro bueno, en ese momento se hablaba de una pérdida de identidad, ¿no? No teniendo en cuenta que el inmigrante se incorporó, trajo miles de cosas, pero también se incorporó a la costumbre argentina. El inmigrante terminó tomando mate, o sea, se incorporó a toda la vida argentina de manera notable, y el irigoyenismo va a ser el que tome eso, ¿no? El inmigrante, la segunda generación va a votar a Irigoyen, ¿no? Y bueno, ya la tercera va a estar con el peronismo, obviamente, por supuesto, porque si se había formado una clase media, era una clase media incipiente todavía, ¿no? De alguna manera, digamos, estamos hablando de estos europeos. Justamente en la década del 50 surge Contorno, que puede dialogar con el estilo más norteamericano, Norman Mailer de Steinbeck, en donde la literatura, después vendría Bukowski, pierde esa cosa poética y la literatura parece más crónica policial por momentos. Exacto. Podemos decir que a partir del peronismo, digamos, la literatura argentina irá como entre esas dos, entre los más norteamericanos, los amigos más de la realidad o de una especie de nihilismo, y el boom latinoamericano que es más fantástico. O sea, eso es lo que primará hasta la década del 70, digamos, la competencia entre los Viñas y los Sarlo y los Borges y los Bioy Casares, digamos, esa literatura postperonista. Claro, sí, sí. A ver, Borges, hay que tener en cuenta algo. Borges es el que introduce en la Argentina la literatura norteamericana de una manera muy notable y la novela policial. El Séptimo Círculo sigue siendo la colección de textos policiales más grande editado en Argentina. Los primeros 360, no me acuerdo
textos de, del Séptimo Círculo están realmente seleccionados por Borges y Bioy. Después ellos ya se retiran y la colección va a continuar, ya con otros encargados manteniendo el nombre del Séptimo Círculo. O sea, él trae sobre todo la literatura, era un gran lector de literatura norteamericana, incluso escribió una breve historia de la literatura norteamericana. Lo que ocurre es que Borges, claro, tiene una pata realista, hay cuentos realistas, pero es el gran maestro del cuento fantástico, al que se va a sumar también su gran amigo Adolfo Bioy Casares. La reacción de Contorno en los años 50 es una reacción que viene desde una izquierda más ligada a un realismo social, a un realismo local, que Viñas tiene la visión mucho mayor de ampliarla, ¿no? Con lo que podría ser cierta literatura, porque lo norteamericano no necesariamente es capitalista. El cine de Hollywood es contrario al modelo capitalista. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la literatura de John Dos Passos o de Steinbeck. No son exactamente escritores capitalistas, son norteamericanos, pero son gente de lo que en Estados Unidos se llamaría la izquierda, ¿no? Y ellos tuvieron una influencia impresionante en los años 50 y 60. Acá también hay que tener en cuenta que la juventud de los años 60, la literatura joven de los años 60, se va a volcar más al realismo. Estoy pensando en un, por ejemplo, Abelardo Castillo, ¿no? En un Germán Rosenmacher, en escritores que van a entrar con un compromiso político más fuerte y desde el realismo. Claro, ya no pueden hacer lo que hace Borges, porque evidentemente una generación posterior tiene que matar a sus padres, digamos, como se suele decir, ¿no? El parricidio general, que había sido muy bien observado por Héctor Álvarez Murena, un gran ensayista y escritor argentino, que lamentablemente está bastante dejado de lado. Para mí Murena es uno de los grandes pensadores de la literatura argentina del siglo XX y uno de los hombres que abrió puertas a cosas que, bueno, nos llevaría mucho tiempo hablarlo, pero su última etapa es increíble, ¿no? Porque ha leído a Guénon, ha leído a buena parte de los grandes tradicionalistas y sus últimas obras, ¿no? La metáfora y lo sagrado, tienen un concepto más trascendentalista, ¿no? De alguna manera, cuando el realismo gana en captar la realidad social, pero lo que pierde es, digamos, la trascendencia, los grandes temas. Porque una cosa es Borges cuando habla de Sí, la muerte, de la soledad, de la existencia de Dios o no. La novela, lo que escribirán Viñas, Sarlo, Beardo Castillo, son más, no sé, un asesinato político, un crimen o claro, una persona que es maltratada en una cárcel, digamos. Se pierde sí. lo grandilocuente por lo más, por lo pequeño de alguna manera. En algún sentido, claro, la circunstancia, ¿no? La Claro. circunstancia. Pero yo rescataría, de los tres, rescato mucho a Belardo Castillo. Para mí Castillo fue un maestro en muchos aspectos. Castillo creo que supo ver, supo sumar un elemento existencial en en la literatura, un existencialismo, si se me permite el término, que, que muchos de sus grandes cuentos, el de las otras puertas, que es un libro colosal, Las Panteras y el Templo, son textos que han trascendido a las circunstancias. En cambio, me parece que hay textos de Viñas que son muy circunstanciales, ¿no? Que por supuesto hay que leerlos, pero son muy de la época, están muy encerrados en el discurso de la época y en la problemática de la época. Claro, para investigar una época vienen perfectos, ¿no? Pero como literatura que trascienda, me parece que Castillo es el que trasciende, ¿no? Abelardo Castillo es un excelente narrador, entonces sus novelas son colosales. Y creo que dejó parte de eso también. Hacia los años 70, 80, hay un Castillo que empieza a ver una literatura desde otro punto de vista, ¿no? Para terminar, podemos hablar de un personaje que a mí me interesa, que hablábamos del fantástico y del realismo, pero hay uno que es abstracto puro, que es Macedonio Fernández. Uh,
que no quería dejar de nombrarlo porque él tiene un escrito que se llama Una novela que comienza, que son todos Sí, comentarios sobre la novela, pero la novela no aparece nunca. totalmente, totalmente. Que es una especie Bueno, de abstracción pura la novela de Macedonio. sí, exacto. Macedonio había una intención en él metafísica, sin lugar a dudas, ¿no? Palabra que usa muchísimo. Este, Incluso uno de sus libros se llama Una psique sin cuerpo, es decir, está hablando directamente de lo profundo, de la esencia humana y demás, de lo trascendente. Lo que vos citás muy bien, Museo de la Novela de la Eterna, por ejemplo, o Adriana Buenos Aires, última novela mala, ¿no? Una novela que comienza. Estamos hablando de una ruptura de géneros, ¿no? Una ruptura de géneros que decía Borges que Macedonio era mejor charlista que escritor, pero bueno, lo de charlista lo hemos perdido, nos queda el escritor. Yo creo que ¿sabes qué? Un alimento para Borges, para Borges. Es decir, Borges supo filtrar como esa generación el discurso de Macedonio, que tal vez era, como vos bien decís, muy abstracto, muy, uno diría hasta cierto punto, muy minoritario, ¿no? Porque no es un autor que uno vaya a decir, lo lee la población en general, como puede pasar con otros autores. Es un autor muy minoritario, sus temas son absolutamente interiores, personales, eh, casi espirituales en algún sentido, ¿no? Eh, no cayendo, no quiero compararlo, pero viste que se habla de George Bataille en el mismo sentido, para mí no es lo mismo, pero hay un punto en común entre los dos, ¿no? Hay una Bataille lo resuelve por un juego pornográfico, por decirlo de una manera, erótico, muy fuerte, el erotismo, ¿no? Y en cambio, Macedonio me parece que lo resuelve más hacia un camino de creación poética, de visión metafísica, muy interesante, ¿no? Muy valioso. Ya te digo, no son libros fáciles, hasta parecen por momentos tontos, ¿no? Es muy duro lo que digo, pero uno lee cierta novela como Adriana Buenos Aires, son novelas muy tontas parecen, pero en el fondo subyace algo que es absolutamente profundo en torno de lo no dicho, de lo incomprensible de la época, del absurdo, ¿no? En Macedonio trabaja mucho con el absurdo. Dice más algunas cosas de Macedonio, que la verdadera novela está en una planta baja y lo que él hace es describir la parte visible, como diciendo, bueno, la novela está sucediendo dentro de una casa, el balcón es lindo, el perro que duerme afuera se llama Juan y el coso, y bueno, y ahora jugá vos, pues se tira la pelota y dice, bueno, será vos la Sí, novela. sí, 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 sí. Sí, hay una entrega al lector en ese sentido, es verdad, está muy bien observado, claro, ¿no? Exactamente, pero todo lo que sostiene eso es algo que, todo ese decorado, uno podría decir, no es tan importante como la profundidad anímica de Macedonio, ¿no? En ese sentido. Sí, Podemos decir que es difícil en el teatro, en el cine, sostener una obra, por ejemplo, de surrealismo puro. Buñuel una vez quiso hacer una película de surrealismo puro y el productor le dijo, che, si querés poner un montón de imágenes sueltas, hacete un collage. claro, exacto, claro, claro. Demasiado experimental, ¿no? Claro, llega un momento en que la literatura, el cine y demás tienen una trama, tienen una historia. Tiene que haber una historia. Si la primera historia no se entiende, mira, Sebastián, yo siempre digo esto, toda novela o todo cuento, lo primero que me tiene que deslumbrar es la historia, el entramado de todo eso. Después vienen los otros elementos, porque si no entiendo la historia, es el gran problema de la novela de Joyce Finnegan's Wake, ¿no? Finnegan's Wake es inentendible. Yo he leído críticos que me han explicado alguna cosa y demás, he vuelto a la novela y sigo sin entenderla, me parece un delirio soberano y no se sostiene. Lo digo con todas las palabras, no se sostiene. En el Ulises de Joyce hay una historia, Joyce hace una historia,
Es una historia que también es complicada, para mí es demasiado extensa, pero hay una historia y hay un montón de elementos. Creo que quiso poner todo. En Finnegan's Wake es inentendible, ya desde el título, ¿no? Uno piensa, es intraducible, está escrita en 17 lenguas, hay frases en distintas... muchos dicen que es de humor. La verdad es que a mí me ha costado entender el humor en ese sentido, pero bueno, tal vez sea una, ¿cómo decirlo?, una burla a cierta literatura argumental, pero el público, el lector entra por